Ya. Hola, buenas tardes. Retornamos a nuestro programa Ajedrez 64. Para todos los radioescuchas del mundo, de Chile, de la región. Saludos a Quillota, a los quillotanos y sobre todo a aquellos que están hoy día jugando un torneo en La Cruz de Área 5 hoy día. Salió campeón el Vergara 2029 ranking. También participó Cristian Zamora, que es del Club Quillota. Albornoz también, un saludo para él. Y Valesca Rosas, que tuvo una buena performance. Hoy día también un saludo grande para ella en el torneo, que le fue muy bien. Y damos inicio entonces a lo que es el programa de hoy de Ajedrez 64. Primero pasa revista un poco a la parrilla ajedrecística que tenemos en la región y en Chile, básicamente. Hoy día se está jugando, ya nombré el torneo Área 5, que debe estar terminado ya. Se está jugando también en la Florida, Talca, el club de ajedrez Fischer de Talca. Es un torneo bastante fuerte, estaba participando ahí Salina. Tuvo Pablo García también, jugadores de sobre 2400 de Elo, con fuerza de maestro internacional. Excelente torneo ese, muy buen espacio, sobre todo la gente que está trabajando en Talca. Está también el Club de Ajedrez Chile, torneo de Superacademia. Hoy, el Mall Florida Center, un clásico en Santiago, quien no ha participado ahí. Saludo para el maestro Tosi. También está el torneo de la Biblioteca de Chillán. Fíjense, en Chillán también están trabajando fuerte por el ajedrez. El club de Pichilemu, que tiene un buen nivel y tiene una escuela bastante potente en ajedrez hoy en día. Bastantes campeones han salido de ahí. Un saludo para ellos. Y básicamente lo que viene, la próxima semana, porque el ajedrez, hay que decir una pequeña observación, el ajedrez en Chile está organizado a nivel de fin de semana. Los fines de semana se hacen torneos fuertes porque naturalmente la gente tiene tiempo y puede acceder a algunos torneos interesantes, sobre todo ajedrez rápido. Ya los IRT requieren un poco más de tiempo, pero a veces hay algunos, por ejemplo en Viña. La semana del 14 se va a realizar uno del Chess Viña, que está ahí en la calle Arlegui, con ranking sub 1700. También hay algunos torneos de fin de semana. El Mall Florida Center vuelve también. Está también en Osorno, circuito de torneos de ajedrez Ciudad de Osorno, una plaza bastante fuerte ahí también. Hay varios jugadores a nivel nacional. Bueno, yo me acuerdo compañeros que íbamos a los juveniles, ya se me cayó un poco el carnet, pero antiguo ahí, el Germán Bielefeld, por ejemplo, ¿no? Me parece Hugo López también. Hay varios jugadores que han salido de las canteras de Osorno. Y también tenemos ya para el 19 y 21 este gran evento que se va a realizar en la ciudad de Lebu, la Ciudad del Viento, que va desde el día 19 al día 21. Es un torneo IRT de ranking FIDE estándar, es decir, 90 más 30, donde se dan cita bastantes jugadores importantes. Bueno, quien les habla va a participar en ese torneo en esa época. Vamos a jugar ahí, vamos dentro de los 10 primeros en ranking para avanzar. Y ya me parece que hoy en día todavía las inscripciones están abiertas. Aquellos que quieran participar en LEU están las inscripciones abiertas, un torneo muy atractivo. Me parece que ya hay cerca de 50 inscritos en todas las categorías. Van de Quillota también Valesca Rosas, naturalmente, y Cristian Zamora, con el que habla. También está el 20, hay un club de el Chess Viña, está el torneo Sub 2000. Y el día domingo 21 está también sobre 2000, es decir, hay posibilidades para todos los jugadores la Semana Santa de jugar a todo nivel. Así que los invito cordialmente a jugar ajedrez el día de Semana Santa, los días de Semana Santa, porque es un espacio importante. Recuerden que es viernes, sábado y domingo, y por lo tanto ahí ya se pueden hacer torneos
suizo a 6 rondas, lo cual ya sirve para computar en lo que es un IRT. Así que esa sería una invitación y un buen panorama, sobre todo para aquellos amantes del ajedrez. Bueno, hoy día me quería referir un poco a lo que es ajedrez y tecnología. Hay un tema interesante, pero plantearlo desde la afectación que tiene el ajedrez a partir de la tecnología. Uno partir porque el ajedrez, si bien es un juego que a través de los siglos no ha evolucionado en sus reglas mayormente, en el movimiento de piezas, en la parte técnica, su evolución ha sido en la profundización del estudio del ajedrez, digamos, en términos de las secuencias de juego de apertura, medio juego y final. Pero en términos generales, el ajedrez no ha cambiado mucho desde el siglo XVII, XVIII, básicamente. Ahora, ¿qué afectación ha tenido la tecnología sobre el juego? Ese es un tema importante. Quizás la primera aproximación a esto contextual es la aparición ya hacia el siglo XVI, XVII de las computadoras de ajedrez. Claro, uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo en el siglo XVII, XVIII computadoras de ajedrez no existían como las conocemos hoy? Pero la idea de una máquina que jugara ajedrez existió ya en esa época. De hecho, el caso documentado histórico es la máquina de lo que se llamó el turco. Es una máquina que es un tablero de ajedrez que fue diseñado con una cantidad de artilugios, es una mesa. La descripción lo da como una mesa de ajedrez con un turco, que es un muñeco, y este muñeco tendría unas manos que moverían las piezas. De tal manera que esta suerte de computadora, digamos, con manual, movía las piezas y jugaba básicamente contra príncipes y reyes. Esto ocurrió en Europa Central, con el emperador, digamos, Augsburgo, en el siglo XVIII. Incluso hay una novela que se llama La máquina de ajedrez, de un autor alemán. La pueden encontrar, digamos, hoy en día. Pero esa novela está basada en hechos reales. La máquina de un noble, este noble se obsesionó, von Kempelen. Este señor se obsesionó con la idea de crear una máquina que le ganara a todo el mundo. Bueno, la máquina en la práctica se paseó por todas las cortes europeas jugando. Jugaba contra príncipes, jugaba contra reyes. Pero el problema es que básicamente la máquina, al parecer, contenía una persona en el interior del artilugio. Claro, era una cosa de loco en realidad. La novela de este alemán, La máquina de ajedrez, relata que era un enano que jugaba muy bien ajedrez, italiano, y que este enano entonces se introducía en la máquina y movía desde el interior las piezas para jugar y ganar. Porque además no solamente bastaba que la máquina jugara, sino que tenía que ganar, lo cual era bastante importante, digamos. Este fue quizás el primer antecedente de una máquina de ajedrez, lo que hoy podríamos conocer como una computadora de ajedrez. Desde el siglo XVIII, esto es 3780, me parece, y 1800, el ajedrez dio un salto hasta el siglo XX para que pudiéramos conocer las máquinas. Pero anteriormente la tecnología básicamente que afectó al ajedrez fue el reloj, un reloj de ajedrez que en el fondo mide el tiempo, porque hasta que los relojes no midieran el tiempo en el ajedrez, sobre todo a 2 horas, 4 horas, 5 horas, el ajedrez parecía eterno. De hecho, habían partidas que eran muy largas, podían durar días incluso. Pero en honor al tiempo, este reloj, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, vino a regular un poco lo que fue el inicio de los campeonatos mundiales. El campeonato mundial básicamente era una suerte de jugador, digamos, dentro de los pocos torneos que se hacían, el mejor, y que se nominaba campeón mundial, casi por aclamación, y posteriormente era retado por otro, por el segundo, pero para retarlo tenía que colocar un botín, es decir, una cantidad de dinero para hacer el match, financiar el match, y que efectivamente el campeón mundial accediera a jugar con él.
Entonces había un tema ahí también de dinero de por medio. Esto, por eso que se habla que el ajedrez en su inicio era un juego de salón de la realeza, de la nobleza, de la aristocracia, de gente, digamos, que tenía dinero, porque naturalmente era un juego que requería ingentes medios para avanzar y además requería mucho tiempo. Es decir, la persona que se dedicaba al ajedrez básicamente no hacía nada más, ¿no? Alguien dijo por ahí que era un perfecto juego para perder el tiempo, ¿eh? Fischer me parece que dice que también reconoce que Robert James Fischer, campeón mundial en 1972, reconoce que el ajedrez es un excelente medio para perder el tiempo, pero él también se cuestiona que si en realidad el mundo actual o el ser humano no pierde tiempo en otras cosas y que cada uno puede elegir, digamos, el elemento que quiera o el juego que quiera para perder el tiempo, y el ajedrez puede ser uno más, ¿no? Entonces, el ajedrez comienza así. Ahora, ¿cuál es el artilugio con las computadoras? Y esto comienza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con las investigaciones que se hicieron sobre inteligencia artificial, básicamente las computadoras. Y ahí entonces comienza el ajedrez a tomar bastante protagonismo, sobre todo en Estados Unidos, donde comienza la investigación para determinar máquinas que lograran jugar y pudieran solucionar problemas. El primer elemento del ajedrez y que lo lleva al avance es que en sí el ajedrez es un problema en general y por lo tanto ese problema necesita una solución y de que bajo ciertas reglas, y esas reglas, si uno las programa, como se hizo al principio, un computador con ciertas reglas puede solucionar estos problemas. El problema de Armate, por ejemplo, ¿no? El problema en sí de ajedrez para entrenamiento, en táctica, lo que llamamos en táctica técnicamente, se hace a través de problemas de ajedrez. El problema de ajedrez de un diseño, de una posición estática, donde uno tiene que lograr hacer jaque mate en una cantidad de jugadas. Pueden ser una jugada, 2 jugadas, 3 jugadas, o 4, o 5, o 10 a veces, ¿no? Ahora, el tema es que el ser humano tiene una cierta limitancia con esto, y por lo tanto las primeras máquinas se les colocaban estos problemas estáticos y los solucionaban rápidamente. Por lo tanto se descubrió que las máquinas veían más, podían calcular más variantes que un ser humano. Ese es el principio básico, de acuerdo a ciertas reglas de programación que se le daban. Esto llegó al tema máximo cuando se enfrentó Garry Kasparov, campeón mundial de la década de los 80, con Deep Blue, ¿no? Una computadora la cual derrotó a Garry Kasparov y además Garry Kasparov logró tabla. Bueno, hubo una controversia porque Garry Kasparov dice que en realidad la computadora no lo derrotó, sino que lo derrotaron unos grandes maestros. Ahí hubo una controversia y el asunto fue que Garry Kasparov cayó derrotado y fue la última vez en la práctica que un campeón mundial se enfrentó a una computadora. Desde ahí las computadoras han dado un salto cuántico de tal manera que son infinitamente superiores a un ser humano, incluso un campeón mundial de ajedrez. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de equilibrar estos computadores. Eso hasta que apareció una computadora hoy en día que se llama AlphaZero, que tiene una especie de algoritmo, no una especie, tiene un algoritmo especial que no tenían las otras computadoras, porque usualmente los programadores ingresaban a las computadoras las reglas, todo lo que ellos quisieran que hiciera esta computadora, y esta computadora solamente iba afinando o viendo más allá las líneas, y por lo tanto ese era el conducto que avanzaba. Pero AlphaZero tiene un algoritmo de solución a través del progreso, pero de la autocrítica propia. Es decir, una especie de pensamiento autónomo que lo lleva a superarse cada vez más, sabiendo solamente las reglas básicas del ajedrez. Nada más que eso. Y por lo tanto, ese AlphaZero, esta máquina, este algoritmo,
comenzó a jugar con las últimas computadoras que existían, que una de las más fuertes que se creó fue Scotfish, que nosotros ocupamos sobre todo para análisis de partidas, por ejemplo, para colaborar en la preparación. Y a Scotfish básicamente lo derrotó en varias partidas en un tiempo récord. Y por lo tanto, ahí ya hay otro salto de las computadoras hacia lo que podríamos conocer como inteligencia artificial, es decir, un algoritmo que se programa y se va autosuperando de manera autónoma, sin control humano. Es decir, este computador AlphaZero avanza solo respecto al ajedrez. Por lo tanto, ahí hay un principio que los científicos deben tomar en consideración si quieren crear algún tipo de inteligencia artificial, sobre todo podríamos decir androides quizás, ¿no? En algún futuro. Es decir, máquinas capaces de generar conductas, pensamientos, modos de vivir y todo lo que se relaciona con la autonomía, porque hasta lo que hoy conocemos en términos de informática e inteligencia artificial, todo depende de lo que se le programe o lo que el ser humano pueda hacer. Pero en este caso hay una máquina de ajedrez que está funcionando de manera autónoma, tiene una inteligencia entre comillas artificial autónoma que es capaz de jugar solo y autosuperarse. Y por lo tanto ahí hay un principio nuevo dentro de lo que es la inteligencia artificial, básicamente. Ahí hay un elemento que es primordial para el avance científico. Ahora bien, si bien esto está en términos experimental y el ajedrez en computación o informático es un ajedrez que va en paralelo, a nosotros los ajedrecistas la utilidad que nos da básicamente es de análisis, de preparación. Es decir, hoy en día hay una disponibilidad de una cantidad de conocimiento que incluso pueden soslayar lo que podríamos llamar un profesor de ajedrez en términos reales. Es decir, un jugador con mediano talento tiene acceso a toda la tecnología, a todos los programas, a todos los libros que existen y además puede solo aprender y ser autodidacta. Ahora, claro, esto es desde el punto de vista teórico, porque en la práctica no se da. Generalmente los ajedrecistas, a menos que tenga un talento excesivo, que esté dotado de un talento que no son muchos los jugadores que están en esa categoría, puede absorber de tal manera que lo hace de manera autónoma. Pero el ajedrecista en general busca algún tipo de tutor, profesor u otro tipo de enseñanza, porque el ajedrez básicamente es muy complejo, ¿no? Hay una gran gama de elementos que uno tiene que aprender y sobre todo en lo que son las etapas del juego. Hablar de la apertura de ajedrez, hablar de la cantidad de aperturas y defensas que hay, porque pensemos que están las aperturas con blanca, las defensas con negra, contra ciertas salidas como E4, D4 o C4, y lo que viene contra E4, D4, C4, las de diversas defensas complejizan mucho el aprendizaje. Posteriormente a eso, que si ya tenemos un mundo en las aperturas, después viene el medio juego, que tiene además unas reglas específicas. Ahí podemos encontrar una serie también de elementos estratégicos, tácticos, consideraciones, digamos, relativas a las piezas, a las casillas débiles, al valor de las piezas, una serie de elementos que complejizan más. Y por si fuera poco esto, del medio juego, llegamos al final de la partida, que es otro elemento que nos va a complejizar más, porque los finales también están divididos en finales de piezas menores, en finales de peones, finales de torres, finales de alfiles, de parte de alfiles, de alfil y caballo, de torre y alfil, torre y caballo. Hay una serie de elementos, entonces por lo tanto esto se transforma en un verdadero universo de información que complejiza mucho el ajedrez en la práctica. Lo complejiza sobre todo para aquellos que quieren aprender y aprender rápido. Quizá uno de los secretos del ajedrez, como dice Borges, el escritor argentino, es el infinito. El ajedrez representa una suerte de infinito en la vida. Es decir, quizás un ajedrecista jamás, incluso los campeones mundiales, van a poder decir con propiedad que aprendieron ajedrez. Y vuelvo a recurrir acá
a la frase de Víctor Korchnoi, ¿no? Gran ajedrecista ruso, que cuando le preguntaron y le dijeron, usted, maestro, sabe mucho ajedrez, domina muy bien. No, dijo, yo no sé de ajedrez, yo comprendo ajedrez, ¿ah? Que es un elemento sumamente importante y sutil, ¿ah? Un ajedrecista probablemente comprende, no es que sabe ajedrez, comprende la profundidad. Es imposible que pueda saber todo. Eso es un mito, ¿ah? Es imposible que pueda saber todo. No hay aquí una sabiduría eterna. Por lo tanto, el ajedrez pasa a ser un juego infinito, un juego que no tiene solución en sí, y por lo tanto es muy atractivo, ¿ah? Eso lo hace muy atractivo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del ajedrez? ¿Cuáles son los beneficios del ajedrez en términos educacionales? ¿Por qué este preámbulo de computadores, de etapas del juego? Porque el ajedrez justamente es un elemento muy importante para el desarrollo, sobre todo de los chicos en la escuela. Colabora de forma eficaz, por ejemplo, con la resolución de problemas. Resolución de problemas que puede ser aplicada a una ciencia básica como la matemática. Es decir, un jugador de ajedrez o un ajedrecista o un niño que aprenda a jugar ajedrez, se le coloca un problema de ajedrez de mate en 3, por ejemplo, o 4, y puede desarrollar la habilidad para entonces solucionar problemas. Y esa habilidad le va a servir para solucionar problemas matemáticos, por ejemplo. Otro elemento importante es la capacidad intelectual de erudición que tiene que tener el ajedrecista, ¿no? El ajedrecista en sí es una persona que debe estudiar ajedrez, ¿ah? Es decir, debe consultar libros, debe memorizar, debe aprender. Sin ir más lejos, en las aperturas, uno debe memorizar secuencias de jugadas de 10, 15, a lo menos 7 u 8 jugadas de memoria. De lo contrario, corre el riesgo de perder una partida con antelación porque el rival sabe más. Eso por una parte. Por lo tanto, la erudición es sumamente importante en lo que es el ajedrez. También tiene una utilidad en términos educacionales, ¿no? Porque la absorción de información en la educación es sumamente importante, y la memoria para un estudiante es fundamental. Y por lo tanto el ajedrez colabora con ese principio, ¿ah? Es decir, la erudición tiene que ser un elemento dentro de lo que es el desarrollo intelectual de un niño. A temprana edad, ojo, a temprana edad. Se han hecho experimentos incluso donde, hay algunos documentales que ustedes pueden ver. Por ejemplo, la vida de Susan Polgar. Susan Polgar es una campeona húngara, gran maestro, que la década de los 80 eran 3 hermanas, ¿no? Susan, Judith y no recuerdo el otro nombre. Son 3 hermanas que el padre no las envió al colegio. El padre era profesor y él decidió, en la época del comunismo, digamos, en la época en que existía la Unión Soviética, decidió no enviarlos al colegio y enseñarles él por su cuenta, digamos, los rudimentos de la escuela. Pero les introdujo el ajedrez desde pequeña y les enseñó a jugar ajedrez. Con lo cual, este experimento dio tal resultado que estas chicas se convirtieron en corto tiempo en campeones del mundo, a diferentes niveles. Además, Susan Polgar y Judith Polgar llegaron a estar dentro de las 20 primeras jugadoras del mundo, y no solamente a nivel femenino, sino que también a nivel masculino. Ahora, ¿cuál fue uno de los secretos de esto? Que posteriormente se le sometió a estudio. Y es que ella tempranamente, probablemente entre la edad de 5 años y 8 años, asimiló una cantidad de posiciones en su cerebro, de tal forma que en los torneos sucesivos o en las competiciones logra jugar casi de memoria. Es decir, el cerebro absorbe una cantidad de posiciones gráficas, mentales, dentro de esta esfera del juego,
de tal manera que la jugadora juega casi de forma instantánea. Por lo tanto, podríamos decir que es casi un reflejo para ella jugar ajedrez, posicionalmente. Y eso la hace altamente competitiva y ventajosa, por cierto. Por lo tanto, el ajedrez es sumamente beneficioso para el desarrollo intelectual, no solamente de una persona, sino que básicamente de un chico a nivel escolar. Otro elemento importante que también es digno de mencionar es la capacidad que tiene para dosificar o controlar emociones. Es decir, el ajedrez es un elemento que modela el carácter, básicamente. La persona para jugar ajedrez tiene que tener un dominio de sus emociones de tal manera que pueda controlarlas y no se vea en el abismo del fracaso. Hay muchos jugadores de ajedrez que han fracasado o simplemente lo dejan porque no han tenido dominio de sus emociones, es decir, no soportan el estrés que significa un torneo, no soportan el estrés que significa una partida con altas horas de dedicación, porque tenemos que pensar que una partida de torneo dura aproximadamente 4 horas o 5 horas solamente una partida, y uno puede estar fácilmente en un día, si juega 2 rondas, 8 horas sentado frente a un tablero, lo cual ocasiona un nivel de estrés altísimo y cansancio mental y desgaste nervioso muy fuerte. Eso sin pensar de que la partida en sí, en la etapa final, donde el tiempo apremia, el jugador se vea forzado a jugar de manera rápida y además al borde de la presión de perder la partida. Es decir, una partida que dura 3 horas, uno la puede perder en 1 minuto. Por lo tanto, la frustración que uno tiene cuando está jugando 4 horas 59, y en el minuto, en la hora cuarta, 3 horas 59 minutos, y en la hora cuarta pierde la partida, es un nivel de frustración tal que hay que dosificarlo y controlarlo. Porque la persona simplemente puede dejar todo botado. Es decir, esa persona invirtió 3 horas 59 minutos en una actividad, en una partida específica, y perdió a la hora en 1 minuto todo lo que había hecho desde la hora 3:59. Por lo tanto, eso es un nivel de frustración en el jugador muy fuerte. Eso nos lleva a otro punto. ¿Cuál es el nivel de frustración que tiene un jugador cuando pierde una partida? También hay un elemento acá de psicología deportiva, hay un elemento de soportar la frustración, la derrota y cómo rehacerse en estas circunstancias, sobre todo cuando estamos dentro de un torneo competitivo. Hay muchos jugadores que les cuesta justamente asumir estos retos y simplemente evitan jugar campeonatos porque no son capaces, y a veces es bueno reconocerlo, no son capaces de aceptar la derrota en estas circunstancias. Y por lo tanto el ajedrez tiene amplias modalidades, desde partidas de 4 horas, hasta partidas de 1 hora, hasta partidas de 15 minutos, hasta partidas de 3 minutos o 5 minutos. Por lo tanto, usted puede elegir el formato que va a utilizar. Hay jugadores, por ejemplo, que les cuesta mucho reponerse de un partido de 4 horas. Porque simplemente esas 4 horas significan mucho desgaste para ellos. Por lo tanto, no son capaces de rehacerse en ese formato. Sin embargo, son jugadores que pueden rehacerse en formatos de 15 minutos o 5 minutos. Juegan muy bien ahí, porque logran rehacer rápidamente sus derrotas. Hay un elemento a considerar dentro de lo que es la frustración, y por lo tanto el control de emociones tiene que ser muy grande en ajedrez. Eso para un niño o para un joven escolar es muy importante, es un elemento fundamental, el control de la ira, por ejemplo, ¿no? Que es muy habitual hoy en día, que nos lleva, digamos, a tener problemas conductuales en los colegios, sobre todo, y el ajedrez colabora con esta dosificación o con esta disciplina que uno tiene que tener, porque de lo contrario
no existe la posibilidad de jugar a este juego. Aquí no tenemos un juego de contacto, por ejemplo. El ajedrez no es un juego de contacto. Uno no puede golpear al contrincante o tener algún roce. Que hay deportes en que se permite, el fútbol, el básquetbol, por ejemplo, el handball. Hay una serie de deportes donde se permite el roce y el jugador puede definitivamente aguantar esto. Pero hay otros en que lamentablemente no es posible. Y por lo tanto, entonces, el ajedrez pasa a ser una herramienta educacional fundamental. Tenemos entonces resolución de problemas, erudición, control de emociones, 3 elementos que nos llevan entonces al progreso escolar fuertemente arraigado, o puede ser, digamos, básicamente puesto en visibilidad dentro de lo que es el sistema escolar. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros en colocar esto en práctica? Básicamente fueron la Unión Soviética, ¿no? La antigua Rusia. Si bien Rusia, hay que hacer algunas precisiones acá contextuales. Los rusos en general juegan ajedrez desde hace mucho, es decir, no es que el ajedrez haya nacido con la Unión Soviética. Los rusos en general, los eslavos en general, son países que juegan ajedrez desde hace mucho. Están los checoslovacos, República Checa, Eslovaquia, los polacos, los húngaros, los búlgaros. Hay una serie de países eslavos, lituanos, letonios, estonios, ¿no? Azerbaiyán, países del Cáucaso, que juegan ajedrez desde hace mucho. Aquí no es que los soviéticos llegaron con el ajedrez. Ahora, ¿qué ocurrió? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con el régimen de Stalin, el ajedrez comienza a introducirse en la escuela y se hace un deporte rey dentro del sistema comunista. Y por lo tanto el impulso que tiene es casi a nivel científico. Y por lo tanto los ajedrecistas logran entonces avanzar y sobre todo logran tener un estatus importante. Y esto además impulsado por el régimen soviético. Ahora, ¿cómo básicamente funcionaba? Esto funcionaba en la órbita socialista de la siguiente manera. Los chicos recibían clases, no solamente en el colegio, que eran obligatorias, sino que también en organizaciones que ellos llamaban los pioneros. Los pioneros eran unas organizaciones y existían casas especiales, como una suerte de centro cultural, donde los chicos asistían a talleres de ajedrez con maestros y además iban a torneos especiales donde desde el nivel central se iban detectando talentos de ajedrez. Así nació, por ejemplo, Boris Spassky y una serie de jugadores que llegaron básicamente a ser campeones mundiales. Por lo tanto, el ajedrez está incorporado al ADN de un escolar. Eso quizá es un elemento importante. Eso como enseñanza, como aprendizaje, es muy importante, porque una persona que sabe ajedrez y que lo asimila desde el nivel básico, incluso prebásico, puede no solamente dedicarse a jugar ajedrez y ser campeón mundial o ser un jugador fuerte, sino que además le facilita el aprendizaje de otras ciencias. Matemática, física, astronomía, ciencias sociales, medicina, una serie de elementos que básicamente le pueden servir para el ámbito profesional. Por lo tanto, el ajedrez tiene un beneficio. Es un beneficio, podríamos decir que es un potenciador del cerebro. Es decir, el ajedrez potencia directamente lo que es la actividad cerebral. Por lo mismo, en la actualidad hay una serie de experimentos y artículos científicos que avalan al ajedrez, por ejemplo, para la lucha contra el Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad que es un azote en la actualidad, sobre todo en las poblaciones mayores, e incluso no tan mayores, de personas que van perdiendo la memoria lentamente. Y por lo tanto el ajedrez pasa a ser una especie de mitigación en su tiempo, de mitigación para impedir
o retardar incluso el Alzheimer. Eso por una parte. Pero además, las personas mayores, hoy en día se ven muchas personas, por ejemplo, haciendo sudoku, puzzle, y los médicos, los geriatras recomiendan que las personas mayores tengan necesariamente una actividad cerebral y de resolución de problemas en alguno de estos juegos. Bueno, el ajedrez colabora con esta recomendación que hacen los médicos. Es decir, el ajedrez es un elemento que sirve no solamente para mitigar el Alzheimer, sino que además sirve para prevenirlo, lo cual no tiene ningún costo adicional, es un elemento positivo, porque además la persona se mantiene ocupada y puede ocupar sus neuronas de forma positiva. Y por lo tanto ya pasa a ser, o tiene que ser, en las personas mayores un hábito. El ajedrez debería ser un hábito para toda aquella persona mayor y que esté en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad relacionada con la memoria, o perder su memoria, o el Alzheimer, o lo que se conoce como demencia senil, o olvidos que son normales en el cerebro, y todos esos elementos pueden ser, digamos, mitigados con lo que es el ajedrez de forma bastante eficaz. El ajedrez pasa a ser un elemento, digamos... ¿Por qué? Porque es un juego que requiere atención, que requiere un esfuerzo, un esfuerzo de concentración fuerte, de actividad cerebral fuerte. Ya con mover las piezas, uno está activando una serie de elementos dentro del cerebro que mitigan entonces los efectos de estas enfermedades. El cerebro, pensemos que es un músculo y por lo tanto hay que ejercitarlo. No solamente uno va al gimnasio, digamos, a ejercitar su humanidad en general, sino que también necesita ejercitar el cerebro, y para eso el ajedrez es fundamental. Hoy en día en los países desarrollados se están utilizando mucho los gimnasios mentales, es decir, espacios donde se juegan juegos de salón, entre ellos el ajedrez, para que la persona entonces logre ejercitarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente la tecnología actual y el avance tecnológico que nosotros tenemos lleva a que el ser humano esté muy estático, sea sedentario, y por lo tanto esté conectado a una pantalla la mayor parte del día. Eso no es desde un punto de vista, digamos, de salud, no reviste ninguna importancia, y al revés, puede generar un perjuicio, más para las personas mayores. Por lo tanto, que esté sentado frente a una pantalla mirando televisión durante todo el día no es un beneficio, pero sí quizás es beneficio que juegue ajedrez, a lo menos un par de horas al día. Eso ejercitaría su cerebro, lo haría de forma bastante saludable, y por lo tanto entonces el ajedrez se puede utilizar en diferentes ámbitos de la vida. Hay aquí una variante importante dentro de lo que es el ajedrez, sobre todo para las personas mayores. Incluso es más, hay categorías de ajedrez que se llama la categoría seniors, que es para los jugadores mayores de 50 años, y hay toda una organización respecto a eso. Están los campeonatos nacionales senior, están los campeonatos sudamericanos senior, están los campeonatos mundiales senior, y todos tienen su categoría. Por lo tanto, el juego del ajedrez es un juego que se puede abrazar durante toda la vida. Aquí no hay restricción de edad, de género, de sexo, ni de raza, de nada. Aquí todas las personas pueden jugar ajedrez y lo pueden hacer bien. Ahora, como les decía anteriormente, lo positivo hoy en día es que una persona que está interesada en ajedrez tiene una gran disponibilidad de información para aprender este juego. No hay aquí restricciones. Antiguamente, hasta que no apareciera internet, digamos, hasta la década del 90 o los primeros años del 2000, el ajedrez era un juego en cierta forma restrictivo. ¿Por qué? Porque solamente existía en los libros. Es decir, aquellas personas que querían jugar ajedrez, que aprendían los rudimentos, digamos, el movimiento de las piezas,
y querían progresar, necesitaban comprar libros. Y por lo tanto eso ya les ponía una barrera. O tenían que eventualmente contratar un profesor. Por ejemplo, mi generación estudió de libros, básicamente. Yo no estudié, digamos, ajedrez ni en computadores, ni en pantalla. Yo básicamente estudié de libros, con, no sé, con un cuaderno, copiando partidas, como máximo fotocopiando, recuerdo, informadores, ¿no? En los tiempos de la década de los 80, había una, o existe aún, me parece que un saludo ahí para el maestro Stay de Concepción, que él vende aún los informadores. Los informadores eran unos libros que existían, que recopilaban las mejores variantes o las últimas jugadas de todas las aperturas en el mundo, y por lo tanto el que tenía ese libro era una especie de database en la actualidad sofisticada, nueva. Y estos informadores aparecían cada 6 meses. Bueno, hoy día creo que tienen una periodicidad de 3 meses cada, es decir, aparecen como 6 al año. Pero básicamente hoy en día ya son artículos prescindibles, es decir, un informador sería, si lo compro yo es por algo casi de melancolía, ¿no? Porque hoy día no tiene mucho sentido comprar un libro de esos, porque lo puede encontrar uno fácilmente en la web, no en internet sobre todo. Y por lo tanto, el aprendizaje del ajedrez en los tiempos de la década de los 80, 90, era bastante complicado. Había que fotocopiar estos libros, memorizarlos mucho, anotarlos en papel como máximo y hacer toda una sistemática propia, digamos, casi como esos matemáticos que anotan en las pizarras para estudiar. Claro, ahí a los problemas, uno anotaba los problemas, no sé, las variantes, o si no en papel, en legajo anotaba, después se los memorizaba y salía a jugar. Eso era... Además, había libros, por ejemplo, que no tenían traducción, entonces uno tenía que aprender idiomas porque tenía que leerlo en inglés ya, si llegaba en inglés, en ruso, por ejemplo, que la mayoría de los libros eran rusos, ¿no? Eso le ocurrió básicamente a Bobby Fischer, el año 72, que él, justamente, los rusos siempre se preguntaron de cómo hacía él para estudiar si los que tenían la mejor información eran los soviéticos y no él. Entonces él decía después, ya de mayor, decía que él se conseguía, y por eso que lo acusan de espía, porque él se conseguía con unos libreros, claro, él se conseguía con unos libreros en Nueva York, se conseguía con unos libreros rusos que le trajeran libros de la Unión Soviética, con la jugada, con ciertos sistemas de apertura, y él los compraba en estas librerías y los traducía. Entonces, Bobby Fischer tuvo que aprender ruso en la práctica, porque él estudia. Entonces, entre medio de esto, la CIA, la policía secreta, digamos, norteamericana, lo seguía porque pensaban de que él era un espía, que le pasaban información de Rusia con los libros que le pasaban los libreros. Entonces había un tema, digamos, entre medio, y cuando en realidad a Bobby Fischer lo que menos le interesaba era la política, digamos. O sea, a él lo único que le interesó siempre fue avanzar con el tema del ajedrez, ¿no? Si había que traer libros de Marte los traía. Si había que traer libros de la Unión Soviética o China, daba igual, exactamente igual. Así que había un tema, digamos, no es que le interesara en la práctica la política. Ahora, como dijimos ya en programas pasados, lamentablemente Bobby Fischer, sus días terminaron mal porque en la práctica él padecía de alguna enfermedad que no está determinada en realidad. Algunos dicen que era Asperger, otros dicen que era esquizofrénico, no sé, o algunos dicen que tenía una enfermedad mental pero no está acreditada, que lo llevó en la práctica a transformarse en una especie de outsider del sistema norteamericano, ¿no? Y terminó sus días muy mal. Y por lo tanto hay un elemento importante de lo que es el ajedrez a nivel universal. Ahí hay una cosa bien anecdótica, sobre todo con Bobby Fischer. Bueno, también está el otro episodio, que eso no lo hemos nombrado a propósito de Korchnoi, y es que el que siguió fue Karpov,
que le ganó el título mundial por no comparecencia a Bobby Fischer. Pero Karpov posteriormente se enfrenta a Viktor Korchnoi, que Viktor Korchnoi renuncia a la nacionalidad soviética, se sale del sistema socialista, se va a Suiza, y él también se enfrenta, digamos, a toda la maquinaria soviética en el campeonato mundial. Viktor Korchnoi es un jugador de excepción realmente. A mí me tocó conocerlo, un tipo bastante duro en general, ¿no? Pero jugaba un ajedrez de otro nivel, y además los conceptos que él tiene, porque él es uno de los pocos que puede decir que jugó con todos los campeones mundiales del siglo XX casi. Los conceptos que tiene, o la habilidad que tenía para el ajedrez, era altísima. Y además hay que hacer notar que su habilidad que tenía, su erudición, la erudición que tenía para el juego, fue algo que él adquirió casi de forma autodidacta. Porque durante mucho tiempo Viktor Korchnoi fue segregado en la Unión Soviética. Él, por mostrar, digamos, inclinaciones antisoviéticas, fue bastante marginado. Y por lo tanto esa marginación le valió también que no se le diera el apoyo, o no tuviera el apoyo de muchos maestros de ajedrez en términos de aprendizaje. Y por lo tanto él se vio en la obligación de aprender solo el ajedrez y ser bastante autodidacta. Uno de los elementos que rescato mucho de Korchnoi es la autocrítica que él tenía. Él durante mucho tiempo, él menciona en sus libros, en sus entrevistas, y él decía que la autocrítica en el ajedrez es muy fuerte. Otro elemento de aprendizaje también para la educación, es decir, la capacidad autocrítica que nosotros tenemos para visualizar nuestro juego. ¿Qué significa en términos técnicos? Revisar las partidas una a una y revisar las partidas con detalle. Es decir, si nosotros vamos a un campeonato y perdemos una partida, esa partida sí o sí tiene que ser analizada y tiene que ser criticada y autocriticada, no solo por nosotros. Ojalá sea criticada y autocriticada por un maestro, amigo u otra persona, para que nos dé la visión de en qué nos equivocamos. Un poco en la vida, un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Uno muchas veces comete errores en la vida, pero a veces no se para a pensar o en autocriticarse y decir, oye, fíjate que en realidad aquí me equivoqué. Este es el error que cometí en este aspecto de mi vida y no lo voy a volver a cometer. El ajedrez es igual. Uno, cuando está en una partida y pierde, siempre hay un minuto en que está el error. De hecho, el que se dice que en ajedrez el que pierde es el que comete el penúltimo error. ¿Te das cuenta? Ese es un elemento, digamos, a considerar. Hay un elemento importante de autocrítica, de revisar las partidas, de ver en qué nos equivocamos, como elemento fundamental. No hay aquí una búsqueda de la autocomplacencia. Muchos ajedrecistas a veces entran en la autocomplacencia, de decir, no, yo soy muy bueno para esto, soy muy bueno, soy gran maestro y por lo tanto me las sé todas. Eso es quizás el peor consejo que se le puede dar a un jugador de ajedrez. Ser autocomplaciente, tener un ego demasiado grande, de tal manera que no pueda revertir las derrotas o no sea capaz de ver los errores cuando ocurren. Yo creo que ahí hay un punto importante. Ahora, en honor al tiempo, entonces, espero que haber ayudado un poco a difundir un poco lo que es el ajedrez, sobre todo ajedrez y educación. Y volver a recordar entonces los campeonatos que tenemos en vista, para aquellos que están mirando el programa ya, en los últimos minutos. Hoy día el activo de Bobby Fischer, del club Bobby Fischer en Talca, el torneo de la Super Academia en Santiago, el Mall Florida Center, el de la Cruz que ya se hizo, y básicamente para la próxima semana en Chesviña, ahí en la avenida Allegui, calle Allegui, cerca del puente Villanelo, y el gran torneo para este mes, que es en Semana Santa, el Open de ajedrez de LEU. Ahora, decir sí que
lamentablemente el Open de Leu se topa con el torneo continental zonal 2.5 que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, a partir del 13 de abril y que termina el 19 de abril. Y este torneo es clasificatorio para el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y por lo tanto ahí también concurren maestros nacionales importantes. Por ejemplo va Cristóbal Enríquez, ¿no? Un gran saludo para él. Quien va a avanzar, digamos, esperamos que avance a la otra instancia del Campeonato Mundial y que llegue, digamos, al emparejamiento para acceder a jugar por lo menos alguna semifinal o alguna final del Campeonato del Mundo, ¿no? Yo creo que Toby tiene la capacidad y tiene, digamos, la fuerza para avanzar al Campeonato del Mundo. Un jugador muy completo, muy erudito, además un jugador con temple, con mucho aplomo para jugar, y creo que tiene la capacidad de avanzar a instancias mayores. Así que por lo tanto le deseamos toda la suerte en el torneo zonal 2.5 que va a disputar en Uruguay la próxima semana, y ojalá avance a las instancias mayores, que juegan ahí, juegan argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos, básicamente. Hay una zona especial que apunta a eso. Bueno, creo que hasta acá hemos quedado, así que muy agradecido por la concurrencia, y nos volvemos a ver entonces el próximo sábado a la misma hora en Radio Urbana.